Vean que es un título bastante interesante y bastante largo, por cierto. Bastante largo, pero que en sí este título tiene mucho que decir, mucho que representar. La cleptocracia y una captura institucional. Desde la perspectiva académica, si nosotros buscamos una conceptualización de lo que es propiamente la cleptocracia, no la vamos a encontrar. Pero como la corrupción va avanzando a pasos agigantados, hoy también hay que crear definiciones propias que permitan identificar los fenómenos de la corrupción, la institucionalización de la corrupción, y tendríamos nosotros que analizar también específicamente una anatomía, es decir, una radiografía de lo que ocurre en las instituciones públicas, y vean que este fenómeno no solamente hace referencia a lo que es la corrupción en Honduras, es que también el saqueo institucional se representa también en América Latina. Y vamos a hacer de manera muy rápida algunos comentarios en el caso de América Latina, pero vean que es un tema interesante, novedoso, genera bastante morbo. No crean que es que voy a empezar a hablar de casos de corrupción, no estoy en un trabajo de temas de corrupción específicamente, sino que es el análisis desde una perspectiva académica para poder aprender nuevos conceptos que permitan identificar lo que es el fenómeno de la corrupción. Vean ustedes, vamos a ver. A manera de introducción, vamos a hablar en términos generales, que hablar del tema de la cleptocracia, perfectamente podemos dar algunas definiciones, después voy a dar una definición, pero es que hablar de cleptocracia no es únicamente un ejercicio académico en el que yo les pueda explicar la estructura, los mecanismos que hoy puedan presentarse, el fenómeno, sino que perfectamente hoy podemos hablar de cleptocracia representa una vivencia institucional. ¿Por qué una vivencia institucional? Porque la corrupción se vive, se respira y se siente permanentemente en nuestro país. Se vive, ¿por qué? Veamos nosotros el tema de los diferentes hospitales. Eso es lo que se vive en nuestros hospitales. Y hoy lo que sienten estas personas y los familiares de estas personas es las consecuencias de la corrupción. Entonces, más que dar una definición de cleptocracia es evidenciar y representar a dónde está. Más que hablar de una definición académica, vamos a partir de que la cleptocracia es una vivencia que a diario hoy nosotros tenemos y que las instituciones públicas la sufrimos más cuando realmente queremos hacer las cosas de manera correcta. Vean ustedes que hoy podríamos estar toda una mañana y todo el día hablando de los diferentes casos de corrupción emblemáticos desde hace un siglo. El carril interoceánico, el tema de las monedas, allá por 1800, empezamos a hablar ya en este nuevo siglo los casos emblemáticos de corrupción, que Seguro Social, que hospitales móviles, que las diferentes instituciones públicas. Pero hoy el fenómeno de la corrupción es una vivencia que todos los hondureños y las hondureñas estamos teniendo, y no solamente en nuestro país, sino que hoy se representa en los diferentes países también no tan desarrollados, porque este es el fenómeno a donde más se presenta. Debo de mencionarles también de que si hay casos emblemáticos, los hondureños conocemos, y los capitalinos un caso del TAN 450. Lo vivimos porque todos los días pasamos por las vías del trans, ¿verdad? Y ahora que le han puesto unos polines para querer maquillar un poco, pero al final de cuentas estamos pagando un préstamo que supera los 40 millones de dólares. ¿Y de dónde sale? De los impuestos de cada uno de nosotros. Entonces hoy el fenómeno de la corrupción se vive completamente. Lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo completamente. Y también podemos mencionar no solamente los fenómenos de corrupción en el pasado, hoy hay fenómenos de corrupción. Y si no, vean ustedes, en un caso de un tema de unas financieras clandestinas, en donde finalmente recaudaron grandes cantidades de dinero y los entes contralores y observadores nunca pudieron darse cuenta, ¿verdad? Pero que a todas luces existía. Pero cuando ustedes tienen un poco de recurso en su casa, todo el mundo sabe y lo controlan y le cae el ATIC y le cae el otro y servicios especiales y todo el mundo, ¿verdad? Pero en estos casos no.
De todos he sabido también el tema de Cedesol recientemente. O sea, no podemos decir que solamente es el fenómeno de un sector. Es que cuando hablamos de cleptocracia hablamos de todos los sectores y todos los involucrados. Porque en el fenómeno de la corrupción lo único que cambian son los actores, pero con las mismas acciones. Lo único que cambian son los colores políticos, pero realizando las mismas acciones, y cada uno en su momento trata de generar una justificación, porque para el fenómeno de la corrupción siempre hay explicaciones, siempre hay justificaciones, pero la miseria siempre la vivimos nosotros, porque si no, identifiquemos el tema de salud, que la gente no tiene atención en el sector salud, en el tema de seguridad y en el tema de educación, y es que son tres de los elementos y derechos que salen sumamente caros en nuestro país, porque hoy la seguridad la pagamos un montón de veces, hoy la salud la pagamos un montón de veces, hoy la educación la pagamos un montón de veces también. En ese sentido, quiero hacer eso como una parte introductoria para entender perfectamente este término, de dónde nace, por qué nace, de dónde proviene, para que tengamos una conceptualización desde una perspectiva académica. Podemos decir que desde esta definición puede provenir del griego lo que es kleptos, hace referencia a ladrón, kratos, poder o gobierno. Si lo decimos literalmente vamos a hablar gobierno de ladrones, pero bueno, hay que entender también este concepto, pero también podemos decir que se acerca muy a lo que ocurre en los diferentes momentos a los gobiernos de ladrones que han pasado y seguramente continuarán pasando en el sector gubernamental. Esto es una categoría conceptual que describe los regímenes bajo los cuales el aparato estatal es instrumentalizado y sistematizado para lo que es el enriquecimiento ilícito. Hoy hay una sistematización de la corrupción. Y es que el término cleptocracia viene siendo mucho más novedoso por la evolución de la corrupción en las sociedades, no solamente en Honduras, sino que en general. Pero antes hablábamos de corrupción muy baja, después hablamos de una corrupción ya que le decíamos tema de cuello blanco, pero hoy avanzamos a un tema de cleptocracia porque estamos hablando de una sistematización de la corrupción y una normalización de la corrupción. Porque la corrupción se normaliza en diferentes espacios. Si no veamos nosotros en lo más sencillo, en la administración pública para hacer un trámite, muchas veces ¿qué le corresponde a quien anda haciendo el trámite? Entregar algún recurso, llevarle un regalito, entregarle una granita, darle para los frescos. Entonces vemos nosotros la normalización de la corrupción, llegando a un escenario de lo que es propiamente la cleptocracia. Eso para entender una definición propiamente. Hay bastantes autores. Si damos una definición de uno de los principales autores que se ha destacado en el tema de lo que es la cleptocracia, podemos mencionar a Michael Johnson, que hace referencia a que es una corrupción sistemática, estructural, que se convierte en parte del funcionamiento rutinario del Estado. Eso vamos a decir, ahí dejo las referencias. Si damos una definición personal, una conceptualización, decimos que es un sistema de gobierno en que los titulares del poder público utilizan su posición para desviar, para aprobarse, para saquear recursos públicos en beneficio propio o de un círculo cercano. ¿Desde dónde viene? De los titulares. O sea, aquí se va parejo de todos los que finalmente obtienen un beneficio económico a costillas del pueblo, porque esos beneficios económicos son de los recursos que se recaudan por parte del pueblo. Se caracteriza por la captura institucional, la manipulación normativa, la cooptación de los órganos de control y la instrumentalización del Estado. Vean ustedes que estamos mencionando una serie de elementos o condiciones que la encontramos en el segundo párrafo cuando decimos captura institucional. ¿Por qué? Porque se cree y se considera de que las instituciones son propiedad de quienes están al frente de la administración pública. La cooptación de lo que es los órganos de control. Por esa razón siempre se busca un ministerio público que sea de mi propiedad, una Corte Suprema que sea de mi propiedad, un Tribunal Superior de Cuentas que sea de mi propiedad,
porque esto finalmente permite que yo pueda utilizar a discreción el erario público, la res pública, la cosa pública. Lejos de ser un conjunto aislado de actos corruptos, que no es aislado, sino que es estructurado, la cleptocracia lo que propiamente constituye es una estructura sistemática de corrupción, que se reproduce esta estructura sistemática a través de mecanismos legales, administrativos y símbolos que garantizan impunidad y continuidad. Si no, vean la serie de casos de corrupción, les mencionaba el Trans 450, esto ocurrió hace cuántos años y quién está preso por el Trans 450. Si no, vean ustedes que hubo un informe de diferentes secretarías en el caso de lo que es Sedesol y quién tiene un requerimiento fiscal en el caso de Sedesol. Si no, vean ustedes en el caso de los hospitales, no solo una persona tomó una decisión y a dónde está esa estructura que finalmente desvió esos recursos públicos a través de los diferentes hospitales. Si no, vean los diferentes hospitales y la fotografía que nosotros observamos, en donde se mira mucha gente, esa es la foto más elegante, pero hemos visto niños en el suelo, mujeres pariendo en el suelo. Entonces, también hay un responsable porque las instituciones no están funcionando de la manera correcta. Y esto es parte de la sistematización de esa corrupción. Entonces vamos a entender a partir de acá entre corrupción, corrupción sistemática y lo que es la cleptocracia. Corrupción, ese uso indebido para beneficio privado. Eran los actos antes muy pequeños. Evolucionamos a la red de actores públicos privados que operan con complicidad. Es que también para estos actos de corrupción se ve el involucramiento por parte de un sector privado. Antes era en una oficina, una institución estatal, pero después vimos que evolucionó propiamente con la intervención de actores privados. Y hoy, actualidad, observamos ya la estructuración de lo que es el saqueo de los recursos públicos y que la sociedad también lo normaliza. Lo comentamos, pero lo normalizamos, porque también miren cómo hemos evolucionado en la cleptocracia, que cuando elegimos gobernantes y vamos a un proceso electoral decimos que elegimos a una persona para que robe poco y haga algo. Eso lo decimos. Voy a elegir a este, vaya, con que haga algo pues que no robe mucho. Pero es que no tiene por qué robar. Entonces hemos visto la evolución de los conceptos de la cleptocracia hasta en nosotros mismos, porque hemos finalmente nosotros normalizado la corrupción. La corrupción hoy se ha normalizado en nuestro país y en diferentes espacios. También vamos a entrar a esa anatomía, a ese avance, a esa radiografía en lo que es América Latina. El avance en la cleptocracia en América Latina no puede entenderse como una simple degeneración de los regímenes democráticos. Esto, en muchos casos, es el resultado de estructuras políticas, estructuras jurídicas, estructuras económicas y culturales que han favorecido la formación de sistemas. Es que esto no es nuevo. O sea, son fenómenos que hoy se identifican y que van cada vez en progreso. Y es que las estrategias ocurren casi siempre de manera similar. Vean ustedes, miren cómo hemos normalizado la corrupción y nosotros pasamos de un caso a otro y se nos olvidan los anteriores. Pero es que esa es la estrategia también en la cleptocracia, en el montaje de las estructuras. Nace un caso de corrupción y recientemente lo hemos visto. Pero ¿qué ocurre? Nos ponen un distractor y empezamos a hablar del distractor. Y si no es ese distractor, nos ponen a hablar del Olimpia, del Motagua, de la selección y de todo lo demás. Y se nos olvida el tema de la corrupción. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder ver una película que se llama La Dictadura Perfecta, en donde nace el concepto de lo que son las cajas chinas. Las cajas chinas son los distractores que todos los días nos tiran y que nosotros mordemos el anzuelo para borrar esos actos de corrupción que normalmente están ocurriendo. ¿Quién se acuerda de Sedesol hoy? ¿Quién habla de Sedesol hoy? A pesar de lo que observamos. ¿Quién está mencionando a Sedesol? Pero más allá,
¿Quién se acuerda de los hospitales móviles? ¿Quién menciona de los hospitales móviles? Nada, ¿verdad? Todos estamos entretenidos en que la selección juega la próxima semana, en el mejor de los casos. Y si no, pues algo viene ahí y nos inventan algo y nosotros empezamos a hablar. Lo otro, como consecuencia de esa cleptocracia, hoy nos está pasando factura. ¿Quién se acuerda de los tepecianos hoy? De los que no van a ser beneficiados con el TPS. ¿Quién está hablando de ellos? Nadie, porque nosotros, esa captura nos ha llevado en todo el mundo, a poder distraernos y a poder normalizar lo que es estrictamente la corrupción en los diferentes países. Y aquí hay una serie de factores estructurales que explican la expansión de la cleptocracia. Mire ustedes, son factores estructurales y uno de los principales factores es la concentración del poder político. Concentración del poder político. ¿Por qué? Porque una sola persona es la que dirige un país. Esa es la persona que pone los ministros, quita los ministros, manda a los secretarios, hace todo y decide cuánto le toca de presupuesto, si le toca o no le toca presupuesto. Y a quién hay que pasarle la guillotina porque se está portando mal y está hablando de más. Entonces, aquí nosotros vemos la concentración del poder. Y es que el poder, no crean ustedes que se concentra, si bien es cierto, es una persona, pero no es que lo concentramos en un único partido político. Es que el poder se divide, pero se dirige por una sola persona. Y hoy hemos tenido una conceptualización en el caso de Honduras, haciendo la radiografía de Honduras, que se escucha mucho y se menciona, es que el bipartidismo, no, es que es un tripartidismo. Si no, veamos cómo está el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Cómo está representado el Tribunal Superior de Cuentas? Por 3 partidos políticos. ¿La Corte Suprema de Justicia cómo está? 8-4-3. Sí, ¿verdad? Entonces está la representación de los diferentes partidos políticos. Y si vamos nosotros al Consejo Nacional Electoral, ¿cómo está representado? Por 3 partidos políticos. Y así sucesivamente vamos nosotros observando. Vamos a un Congreso Nacional, ¿cómo está? Las diferentes fuerzas políticas, en donde una representa el oficialismo, en donde otro representa la oposición y en donde otro representa la meretriz de poderse acomodar con cualquiera de el que está en el poder. Así se identifica estrictamente lo que es el poder y la repartición en la cleptocracia. Por eso hablamos de la concentración del poder político. De ahí pasamos a lo que es la manipulación de las normativas. Y vean ustedes, no es nuevo, no se atañe solo a un partido político, a un gobierno, sino que desde la cleptocracia vemos nosotros cómo es el interés de tener mayoría siempre en un Congreso Nacional. ¿Para qué? Para decir, mire, apruebe todo con la mayoría simple. Al menos yo tengo más de los 60 y pico diputados porque eso me permite poder elegir a las personas. Pero también nosotros somos responsables en el fomento y el fortalecimiento de la cleptocracia. Cuando nosotros vamos y elegimos y dice línea continua, y empezamos a votar por diputados, todos por el mismo, dándole esa fuerza, esa capacidad para que puedan adoptarse decisiones propias que no benefician finalmente al pueblo, sino que benefician estrictamente a un sector determinado. Entonces vean ustedes que ahí es donde nosotros vemos el tema de las normativas, porque llama la atención y ocurre no solamente en Honduras, sino que ocurre recurrentemente. Iniciamos un gobierno en donde se dio una amnistía que fue aprobada ¿por quiénes? Por todos, pero aquí es como robe, malverse los fondos y después nos perdonamos los pecados. Entonces ahí nosotros vamos normalizando esa corrupción sistematizada que hoy se encuentra. Entonces vemos la manipulación de las normativas y la impunidad legal. Y si nos remontamos al pasado, a un gobierno anterior, ¿qué es lo que ocurría? Modificación de un código penal, disminución de las penas, perdón de todos los pecados, y finalmente se puso de acuerdo. Y si nos remontamos a hace tantos años, o hay expresidentes que murieron y se les perdonaron los pecados. Hubo personas que quebraron instituciones. Si no, podemos hablar del caso de la CONADI en aquel tiempo, en donde sabemos quiénes fueron y
No pasó absolutamente nada. Es que se quebraron muchas instituciones que hoy ya no están funcionando. Vamos, ya pasamos entonces a lo que es la apropiación sistemática de recursos públicos. Los recursos se apropian. Cada quien hace campaña con los recursos públicos. Si no, veamos lo que ha pasado en el pasado y lo que pasa en la actualidad. Es una realidad que nosotros hoy podemos observar, pero la normalizamos, para nosotros es normal. Nosotros vemos que hay candidatos y candidatas a elección popular que hoy andan seguridad más grande que la misma presidenta de la República. Entonces la pregunta es, ¿y ante qué estamos? ¿Y quién le está proporcionando esa seguridad? Claro, nosotros. ¿Y de dónde se están obteniendo esos recursos? De los recursos públicos. Sepa que de un lugar salen. Y no va a salir de las mismas personas, sino que sale de nosotros mismos como pueblo que pagamos nosotros los impuestos. Se apropia sistemáticamente los recursos. Y no hablo únicamente de los dineros, sino que también de los recursos institucionales. Porque si usted cae mal en la cleptocracia, no le mueven un trámite. El trámite se queda parado y eso es una normalización de las circunstancias. Lo otro, las redes del clientelismo y la cooptación social. Claro, ¿usted cree de verdad que, según la cleptocracia, usted cree que le conviene verdaderamente a los políticos de turno reducir la pobreza? Es que no les conviene porque son los pobres los que votan por ellos. Y cada 4 años se les da una esperanza y esa esperanza es la que le permite realmente continuar gobernando. La pobreza no se va a reducir y no la van a reducir porque no les conviene, porque es de los pobres que viven, porque es de los pobres que ellos cada 4 años le regalan una bolsita de comida, le regalan dinero, le regalan un viaje, le van a una marcha y todo lo demás. En ese sentido, vemos verdaderamente lo que se menciona, las redes del clientelismo. Porque la gente come cada 4 años y come de acuerdo a la campaña que se está desarrollando. Cooptación y represión de la oposición, y esto es una normalización en la cleptocracia. O sea, si es mi opositor, utilizo el Ministerio Público para poder presentar requerimientos fiscales y que finalmente se calle, porque solo así lo puedo tener controlado. Y el detalle es que muchos de ellos tienen bastantes pecados, entonces esos pecados en cualquier momento se les puede sacar. Y de ahí vemos nosotros lo que es la inserción del crimen organizado. Y es que ya evolucionó, antes era una pequeña corrupción, ahora hablamos de narcotráfico y corrupción. O sea, ahora los conceptos evolucionaron más. Y no desde ahora, sino que veamos entonces por qué razón hay un expresidente de la República preso, condenado por narcotráfico. Entonces vemos nosotros cómo evolucionó el crimen organizado con la influencia de lo que es la corrupción propiamente. De ahí, casos, la radiografía de América Latina, en el caso de Honduras, mire, podemos hacer libros y se han hecho libros de los casos de Honduras y vemos de manera emblemática un caso de corrupción y vemos un expresidente de la República en otro país, vergonzosamente, porque en la cleptocracia lo que se representa es la incapacidad de las instituciones públicas para poder impartir justicia. Entonces, ¿qué corresponde? Vienen otros, imparten justicia, evidenciando la incapacidad de la institución para poder finalmente tomar justicia. Entonces, vemos casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el tema de Coalianza, que se desapareció, se perdonaron los pecados, y así sucesivamente. Vemos casos de salud, casos emblemáticos en diferentes sectores, en el tema de educación. O sea, podemos escribir una gran cantidad de libros para poder identificar estos casos de corrupción. Pero también no podemos decir que es únicamente el caso de Honduras. Bueno, en la actualidad vemos en donde una fiscal general de otro país dice que hay un puente aéreo en donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre sin ser detectado hacia Honduras. Y quién paga, quién recibe, de dónde es. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque hoy yo no quiero hacer un señalamiento en un sentido de un gobierno u otro gobierno, sino que darle un tratamiento de cómo realmente son todos. O sea, es la generalidad. La cleptocracia no identifica a un partido político. La cleptocracia hace referencia a los corruptos en general, a la sistematización
de lo que es la corrupción. También casos comparados en América Latina, vemos Guatemala. Ya Guatemala tiene no uno, no dos, son varios expresidentes de la República privados de libertad, destituciones en Guatemala, desaparición de lo que es estrictamente la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad. O sea, se ve una desarticulación, o sea, casos de corrupción también en Guatemala. Vemos nosotros casos en temas de Paraguay, la cleptocracia bajo el disfraz de la estabilidad, se cambian sistemas, y esto no es un tema de ideología, izquierda, derecha, centro, es que es un tema de corrupción sistematizada que proviene de todos los sectores. Le viene por la izquierda, le viene por la derecha, pero también le viene por el centro. Donde sea, se va a evidenciar esa corrupción sistematizada como tal. Vemos el caso de Paraguay, pero también vemos el caso de Brasil. O sea, Brasil se destacó por el caso de Lavallato, en donde agarró prácticamente toda América Latina, donde Odebrecht finalmente permeó todo el sector privado en materia de construcción, y en el que Honduras no es que fue la excepción. El detalle es que no se investigó y no se sacó a la luz, pero también hubo involucramiento, pero de toda América prácticamente. Entonces vemos, si saltamos nosotros a otros países, lo observamos en el caso de Venezuela, la influencia del narcotráfico en el aparato estatal, la cooptación de las instituciones públicas. Y es que en la cleptocracia también hay una característica esencial, y lo voy a poner en palabras fáciles. Es como cuando una persona enciende un ventilador y tira lodo, lo pone lodo para que pringue a todo mundo. ¿Qué es lo que ocurre? De que todo mundo no puede hablar después, porque cada quien tiene sus pecados. Entonces en la cleptocracia, para esa sistematización de la corrupción, es necesario involucrarlos a todos, porque con ese que hable, si está pringado, finalmente no va a poder, o sea, también va a tener que enfrentar la justicia. Entonces, ese es un fenómeno que hoy se representa también en la cleptocracia como tal. Y bueno, esto es una imagen en donde ustedes podrán ver datos reales realmente sobre la percepción de la corrupción. Y veámoslo desde el final. Nosotros estamos en los primeros 5 lugares. O sea, si le damos vuelta, estaríamos también ganándonos uno de los primeros lugares, y nos ganamos el segundo lugar. Somos el segundo país más corrupto de Centroamérica, y estamos en 5º lugar de América Latina, siendo separados únicamente por Venezuela, Nicaragua, Haití y Paraguay, y de ahí seguimos nosotros. Realmente son datos preocupantes que no mejoran, y que de hecho se sistematiza mucho más lo que es la corrupción en nuestros países, y genera propiamente una preocupación, genera una alta preocupación. Porque esto va en detrimento de los recursos públicos, esto va en debilitamiento de la institucionalidad, esto va en afectación del fortalecimiento a la democracia y muchas cosas más. Esto no se va a resolver de un solo si nosotros también no empezamos a adoptar decisiones. ¿Y qué es lo que me genera? ¿A dónde impacta lo que es la cleptocracia? ¿Cuál es ese impacto estructural que me genera una afectación? Una desigualdad radicalizada. Y eso se refleja hoy en el sentido de que casi el 70% de la población hondureña es considerada pobre. Ahí se representa, pobre. La pobreza lo que provoca es miseria en muchos de los sectores. Los sistemas cleptocráticos lo que provocan es la perpetuación de la desigualdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que el presupuesto se convierte en un instrumento de enriquecimiento de las élites. Si no, vean ustedes, analicemos los presupuestos. ¿Cuánto es el presupuesto dirigido a seguridad? ¿Cuánto es el presupuesto dirigido a la educación? Entonces pareciéramos que somos un país que vive en guerra, ¿va? Pero es que vivimos en guerra con la delincuencia que viene de la pobreza, la delincuencia que hoy quiere subsistir, y no lo justificamos, pero eso es una consecuencia de lo que nosotros hemos venido provocando en el tiempo. Y aquí también vemos esa desigualdad radicalizada provoca la migración obligada, forzada. Y es que vemos nosotros migración y también tenemos inmigración, pero hay un problema grande. Honduras solo
traslada a su país miseria. No es que nos vienen talentos, no es que los talentos se van de sus países y se vienen para acá. No, los similares a nosotros se vienen de sus países y vienen a dar acá. Si no, veamos nosotros el fenómeno de personas que vienen de América del Sur, hoy han invadido completamente diferentes regiones. Y si no, vamos allá, hago la invitación para que miremos Danlí, que en Danlí hoy ya hay tiendas de campaña en un parque central. Entonces vemos cómo importamos la miseria también. Hay importación de la miseria a nuestro país. Hay una desconfianza democrática y una polarización. Es que nadie cree en el sistema democrático. En la cleptocracia es la debilitación del sistema democrático. Por esa razón es que nosotros observamos que únicamente llegan a votar 3 millones de personas, 2 millones de personas, porque la gente no cree. Entonces, teniendo la capacidad de un padrón electoral de 6 millones de personas, el 50% es el que llega a elegir. Entonces ya no hay una credibilidad. Y si nosotros le preguntamos hoy, hacemos una encuesta, ¿quién va a ir a votar? Algunos dicen, yo no sé, no conozco ni quién es. ¿Por qué? Porque la gente está más interesada, y eso se evidencia en la cleptocracia, a sobrevivir, a comer, a trabajar, porque nadie le va a ayudar para resolver sus problemas económicos o a solventar sus situaciones personales. Violencia como instrumento de consecuencia. Si no veamos los resultados, nosotros celebramos, es que aquí en Honduras solamente son 50 muertos por cada 100,000 habitantes. Bueno, hay otros países que ninguno debería de ser. Es que ya bajamos 10 puntos, ahora vamos por 40, dice. Óigame, y con cifras ahí medio raras, ¿verdad? Porque hacen unas fórmulas para ver cómo me beneficia. Ahí sí nos volvemos físicos, matemáticos para esas fórmulas que finalmente tratan de beneficiar. Esos mecanismos de resistencia institucional y social. ¿Qué significa? Miren, hoy esos mecanismos de resistencia nos llevan y dicen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Honduras tiene que hacer para mejorar finalmente? ¿Qué es lo que tiene que hacer la región para mejorar? Porque la problemática en el fenómeno de la corrupción sistematizada, cleptocracia, es igual. El fortalecimiento del sistema de justicia. Yo hoy pregunto, ¿qué tanto conviene que sea un Congreso Nacional que siga eligiendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué tanto conviene que sea un Congreso Nacional que siga eligiendo a un fiscal general? ¿Qué tanto conviene que un Congreso Nacional siga eligiendo a un Tribunal Supremo Electoral, a un Tribunal Superior de Cuentas? ¿Y por qué mejor no se lo dejamos al pueblo que haga esas elecciones y que sea el pueblo el que determine? Evidentemente que más de algunos se nos va a ir por ahí, pero por lo menos pasaría por un escrutinio, porque si ustedes se fijan, se elige un fiscal, se eligen magistrados que la población no conoce, los conocen los mismos. ¿Por qué? Porque provienen de los mismos, provienen de ese mismo sector. Entonces, es allá donde nosotros hemos fortalecido y estructurado y sobre todo sistematizado lo que es la corrupción. Una sociedad y un periodismo investigativo más robusto, más fortalecido. Hemos caído en un bache y en la actualidad se presenta. La sociedad civil que antes se dedicaba a hablar de derechos humanos, hoy ya no habla de derechos humanos porque están trabajando todos en el gobierno. Esa es la realidad que nosotros tenemos y depende cómo esté, hablo poquito o hablo mucho. Me convierto en oposición o me convierto en cómplice como parte de esto también. Entonces, hoy necesitamos una verdadera sociedad civil, no una pseudo sociedad civil que se representa a sí mismo y no verdaderamente a la sociedad. Hoy necesitamos una academia más fortalecida, una academia que hable. Y ustedes me dirán, ¿y usted por qué no habla? Si usted es el rector de la universidad. Me cuesta, fíjense, también debo de confesarlo, porque si hablo mucho no me dan el presupuesto. Sí, eso es lo que pasa. Si abro mucho la boca no me dan el presupuesto. Y por cierto, en los últimos meses que le he abierto un poquito más, tenemos una falta de transferencias de 1.600 millones. Entonces vean ustedes, es ahí donde nosotros tenemos que callar la boca, agachar los ojos. Entonces vean ustedes cómo vemos esa cooptación, necesitamos fortalecimiento. El tema de la cooperación internacional transformadora, pero una verdadera cooperación internacional, porque la cooperación internacional no regala algo de gusto, es que también tiene sus propios intereses, tiene su propia agenda, y hoy vamos a decir que también la cooperación internacional tiene un alto grado de responsabilidad con lo que también ha ocurrido.
porque ellos han llevado su propia agenda y han tratado de generar desestabilización por sus propias agendas. Y hoy creo que lo más importante para degradar ese nivel de aumento que hemos tenido en cuanto a la corrupción sistematizada es el tema de la educación. Hoy la educación es la herramienta más fundamental y ustedes me dirán, pero ¿lo vamos a resolver mañana? No, es que aquí tienen que nacer generaciones con valores cívicos. Aquí tenemos que proponernos a unos 30, 40 años en educar a una generación, agarrar a todos los que nazcan a partir de ahora, educarlos de aquí para allá y ver los resultados. Probablemente no los logremos ver, pero que en 40 años se evidencien otros resultados. Hay otros países que han estado peor que nosotros, mucho peor que nosotros, con menos recursos, pero nosotros no vemos que se levanta cabeza. O sea, aquí más bien vamos en aumento. El concepto de corrupción sistematizada aumenta cada vez más y hoy ya estamos hablando de una cleptocracia. Aumenta lejos de ir decreciendo. Entonces ahí tenemos que adoptar mecanismos de educación mucho más grandes. Y aquí entonces nosotros ¿qué hacemos? La propuesta como parte del derecho público frente a esta cleptocracia. Bueno, empecemos a rediseñar el sistema de justicia. El sistema de justicia debe rediseñarse completamente. Crear sistemas de protección. O sea, aquí a la gente le da miedo hablar. No queremos hablar porque es peligroso. Si por un celular lo matan o por un plato de comida, entonces yo no quiero ser héroe, porque hay un montón de héroes que están bajo tierra hoy y que nadie se acuerda de ellos. Tengan la plena seguridad que nadie se va a acordar de nosotros. Nos van a llorar un mes, en el siguiente año nos van a recordar en el aniversario, pero el segundo aniversario nadie se acuerda de nadie. Y aquí quien sí se acuerda es la familia, porque es la que queda finalmente sufriendo. Blindar la transparencia como principio constitucional. Encuentren en la Constitución si la transparencia es un principio. No existe como principio. Todo el mundo habla de transparencia, transparencia, transparencia. Es una bandera para llegar al poder. Pero pregunten si es un principio constitucional. Hablan, es que el derecho de acceso a la información pública, el tema de transparencia. Hasta ahí. No más. Hasta ahí. Impulsar sistemas regionales anticorrupción. Yo creo que con fortalecer el sistema de justicia nuestro y que ya no sigan los mismos eligiendo a los mismos, es uno de los factores esenciales para poder generar una transformación y finalmente fortalecer lo que es el sistema democrático. Entro ya a la parte final. El derecho público tiene esa oportunidad de poder recuperar, de poder reconceptualizar los principios y las herramientas que se han venido presentando. Hoy también nosotros debemos de decir que la cleptocracia verdaderamente es un régimen que no pertenece a un partido político, pertenece a todos los partidos políticos. O sea, hoy están involucrados todos. Pero lo que va a ocurrir, yo no sé si ustedes han llegado a reflexionar, ¿qué va a pasar después del 30 de noviembre? ¿Siguen los mismos? ¿Cambian otros? ¿Otros que ya estuvieron antes y que también son parte de lo que hoy está pasando? ¿Qué pasa? Y es que hoy tenemos que decidir entre el SIDA y el cáncer, pero que algo nos va a matar, nos va a matar. Tengan la plena seguridad. Sí, nos van a matar. Al final de cuentas, decida cuál quiere, cuál le va a matar más lejos, a cuál le va a permitir durar un poco más. Decida entre uno u otro. Pero esa es la propuesta que tenemos. Porque yo pregunto, ¿y cuántas propuestas hay de gobernanza y de política pública hasta este momento? No las tenemos, pero es que nosotros también nos hemos dedicado a eso. Porque entre más circo hay, entre más payasadas hay, entre más si tenemos un candidato que baila más, que ríe más, que es payaso, ese es el designado para ir a un Congreso Nacional. Y ese payaso es el que finalmente elige a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a un fiscal general de la República, a un consejero de un Consejo Nacional Electoral. Entonces, esto es consecuencia y ustedes me dirán, pero yo no he sido solo, es que somos todos. También como sociedad tenemos un alto grado de responsabilidad en ese crecimiento de la corrupción sistematizada que hoy se está presentando. ¿Por qué? Porque hemos sido los que hemos electo a estas personas que en el tiempo han venido pasando. Porque hoy tenemos que hacer un llamado finalmente de que el proceso electoral es la herramienta básica para poder cambiar las cosas. Hoy me reunía con un claustro en la mañana y me decía, ¿y qué hacemos? Vaya vote, 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 vaya vote, pero no vote el voto,
vaya vote, vaya elija. Elija porque solamente eligiendo es el momento más adecuado para poder cambiar las circunstancias que hoy se están presentando. Entonces vean ustedes, es una conceptualización probablemente nueva, pero que hoy evidencia el crecimiento, el aumento y el fortalecimiento de lo que es la corrupción sistematizada, no solamente en nuestro país. Hacemos referencia propiamente a nuestro país, pero hoy la corrupción se ha sistematizado en toda América. O sea, más bien, de hecho ahora la corrupción se está internacionalizando y es transnacional, porque vemos redes de corrupción que están vinculadas no solamente en un país, sino que salen del país. Muchas gracias.